Ok. Entonces, como les comentaba, hermanas, esta va a ser la conclusión de esta serie. Ok. No se me pongan tristes. Vamos a empezar con algo diferente después. Este es el capítulo 12 y también es la conclusión, ¿ok? De la Torah sigue vigente, una serie exhaustiva. Básicamente lo que voy a hacer, bueno, antes de eso, siempre me gusta recordarles lo que hablamos la semana pasada para tenerlo en mente, ¿verdad? Acuérdense que la semana pasada en el capítulo 11 estuvimos hablando sobre el término eclesía, ¿verdad? Que miramos en el Nuevo Testamento, donde muchos enseñan y enseñamos o enseñábamos, ¿verdad? Que es la primera vez que miramos la palabra iglesia en Mateo 16, pero no es lo correcto en realidad, ¿verdad? Estuvimos mirando que eclesía es sinónimo de congregación, de sinagoga, de asamblea, y miramos cómo aún Esteban, ¿verdad? Especialmente en la King James Version en inglés, miramos que él mismo dice que es la iglesia. Acordémonos también, por favor, que en realidad Jesús ni siquiera utilizó posiblemente la palabra eclesia. Esta es más bien la traducción que se utiliza en el Nuevo Testamento porque la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque como les decía antes, hay evidencia de que Mateo en realidad fue escrito en hebreo primero, ¿verdad? Según los escritores padres de la Iglesia Católica, ellos mismos en el primer siglo escribieron, muchos de ellos, de que Mateo, el libro de Mateo, o el Evangelio según Mateo fue escrito en hebreo y muchos de ellos pudieron ver eso. Entonces, Jesús no utilizó la palabra eclesía, ¿verdad? Sino que más bien utilizó la kahal, que es en el hebreo. Son puntos, ¿verdad? Que tenemos que racionar, entender y que nos ayudan a entender realmente nuestra identidad. ¿Quién es realmente Israel? Establecimos, ¿verdad? Que con esta evidencia podemos decir que en realidad Israel es la iglesia, que siempre ha existido la iglesia, por lo menos desde el Sinaí, ¿verdad? Es cuando nace la iglesia, no en el libro de los Hechos, no en la muerte y resurrección de Yeshua, de Jesús, sino que más bien fue en el Sinaí, ¿verdad? Donde el Señor dice a Moisés, según Deuteronomio 4:10, reúneme al pueblo. La palabra ahí en la Septuaginta es eclesía, ¿ok? Entonces esto nos lleva, ¿verdad? A entender cuál aspecto, cuando nosotros reconocemos nuestra identidad como Israel, que la iglesia es Israel, entonces como que los mandamientos que escribió Moisés como que ya no están muy anticuados, como que ya deben de ser parte de nuestra vida, ¿verdad? Y es lo que nosotros estamos proponiendo, obviamente con la evidencia que tenemos ahora. En esta tarde, lo que vamos a hacer, lo que quiero hacer es básicamente concluir esta serie de la Torah sigue vigente y después vamos a continuar con otras enseñanzas, ¿ok? Que vamos a tratar, obviamente siempre que se enseña la Biblia hay se conectan las cosas, ¿verdad? O sea, aunque sea una nueva serie, vamos a mirar los mismos fundamentos en realidad de diferente punto de vista. Entonces, este va a ser básicamente la conclusión y lo que quiero hacer de la manera que usualmente se concluye por ejemplo, un escrito, una carta o, ¿cómo se dicen? Essays, que son escritos en la escuela, ¿verdad? Te enseñan a introducir lo que vas a decir, lo que vas a hablar, y luego después al final se dice lo que ya dijiste, ¿verdad? Y básicamente es lo que voy a hacer ahora. Voy a recordar cómo comenzamos esta serie, básicamente introduciendo la idea de que la Torá o la ley de Moisés, la ley de Dios, es perpetua, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando sobre la perpetuidad de la Torá y vamos a tratar de utilizar
el mismo fundamento con el que iniciamos al principio, que es Mateo 5, 17 al 20. Dice Mateo 5, 17 al 20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Esa palabra ley aquí, ¿verdad? Es nomos en el griego, pero la palabra nomos en el griego es la palabra Torah, ¿verdad? Que se utilizó, porque la palabra Torah es en hebreo. Por eso es que no la vemos en el Nuevo Testamento. Entonces dice Yeshua que él no vino, dice Jesús que él no vino a abrogar o a destruir o a hacer a un lado la ley a los profetas. Más bien dice, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Y dijimos que esa palabra cumplir es plerou en el griego, ¿verdad? Que significa dar el significado perfecto de lo que es el mandamiento o los mandamientos o la ley y los profetas. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces también les di evidencia de cómo podemos saber que la ley no se ha cumplido. Obviamente el cielo y la tierra no han pasado y con tan solo salir afuera y mirar el cielo y la tierra, ¿verdad? Miramos que todo continúa tal y como era antes. Entonces, si eso es real, si es cierto que el cielo y la tierra no han pasado y que estamos viviendo en los mismos tiempos, es decir, no ha habido una completa restauración de todas las cosas tal y como está profetizado en los profetas y en la ley de Moisés, entonces quiere decir que la ley y los profetas aún están vigentes. Es tan sencillo, ¿verdad? Dimos diferentes ejemplos, ¿verdad? Como la ley, les di ejemplos de cómo hay elementos dentro de la ley de Moisés que aún no se han cumplido, que han sido profetizados. All right. Entonces, y también obviamente a través de los profetas, es demasiado, ¿verdad? No tengo tiempo, simplemente quiero recordarles que este fue el inicio de esta serie. Así es como comenzamos. Sigue diciendo, Jesús dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Entonces, esto es donde comenzamos al inicio, ¿verdad? De toda esta serie y simplemente recordarles lo que estamos hablando, ¿verdad? Está hablando de la perpetuidad. Estos textos de Jesús está diciendo que Él no vino a cambiar nada, todo permanece igual, ¿verdad? Hasta que el cielo y la tierra pasen. Y obviamente el cielo y la tierra no pasan cronológicamente en la Biblia hasta Apocalipsis 21, ¿verdad? Ya al final, cuando miramos un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Entonces todavía no pasa todo eso. Ok. Básicamente lo que voy a hacer ahora es explicar cómo a través de los mismos profetas, y vamos a mirar dos referencias, nos enseñan que durante el reinado universal o como lo conocemos nosotros, en el reino milenial de Jesucristo, aún se va a estar enseñando la ley. Y aquí les enseñé dos, les estoy enseñando simplemente dos de muchas referencias que existen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que Jesús está hablando aquí, que hasta que todo se cumpla, o hasta que el cielo y la tierra pase, ¿verdad? Ni una tilde pasará de la ley. ¿Ok? Entonces aquí vamos a dar otra referencia conectando todo esto y demostrando que la Torá o la ley de Moisés, la ley de Dios, es perpetua, ¿verdad? Tiene una perpetuidad. Dice Isaías 2, 1 al 3. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Se fijan? Entonces esto no ha ocurrido. Es más, la misma Reina Valera que estamos utilizando, fíjense cómo le ponen aquí el título de este pasaje,
reinado universal de Jehová. Ellos mismos reconocen, la misma Iglesia Católica reconoce que está hablando en un tiempo futuro, ¿verdad? En el tiempo, en el reino milenial de Jesús. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él. Fíjense cómo dice aquí, y correrán a él todas las naciones, ¿verdad? Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob o a la casa de Dios de Israel, ¿verdad? Porque son sinónimos, Jacob y Israel. A la casa de Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, es tan sencillo con tan solo este versículo proponer que la ley de Dios es para siempre, ¿verdad? Por todas nuestras generaciones. Y si la palabra perpetuo o perpetua tiene un fin, hablando de las generaciones, eso de todos modos nos incluye a nosotros en este momento. Y nos va a incluir a nosotros también en el reino milenial de Jesucristo, en el milenio. Amén. Entonces, de todas formas, digamos que la Torá va a tener un fin, aunque la palabra perpetuo significa para siempre. Digamos que es por todas nuestras generaciones y esas generaciones tienen un fin, un tope. De todos modos, aunque así fuera, de todos modos, para nosotros, la palabra, o sea, la Torá, que es la ley de Moisés, sigue vigente, porque dice que todas las naciones y los pueblos vendrán al monte de Jehová para enseñarle los caminos y las sendas de Dios, ¿verdad? Que es según la Torá, y la Torá es palabra de Jehová. Así de sencillo. Cuando hacemos esta conexión, ¿verdad? De un texto tan sencillo, tan famoso, nos damos cuenta que la ley o la Torá, si ustedes miran, ¿verdad? Básicamente si ustedes se ponen o miran en una Biblia interlineal, si ustedes buscan la palabra ley, ¿ok? Ahí en sus teléfonos lo pueden hacer. Miren cuál palabra es esta en el hebreo, ¿ok? Y ahí mismo ustedes van a mirar que es la misma palabra Torah. Entonces, en el Antiguo Testamento, cada vez que miren la palabra ley, usualmente el 99.9% del tiempo está hablando de la Torah, ¿ok? Entonces, voy a leer otro texto que es Miqueas 4 del 1 al 3 y fíjense cómo dice casi lo mismo. Dice, miren, también la Reina Valera 1960, fíjense cómo tiene el título de este pasaje también, el reinado universal de Jehová. También está hablando del milenio. Y fíjense cómo dice, casi dice igual. Dice, acontecerá en los postreros tiempos, así como dice Isaías, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados. Dice, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob o al Dios de Israel. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, la Torá, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Ok? Entonces, eso significa que en el milenio, aún las naciones y los pueblos que quedasen, y nosotros obviamente los que hemos sido transformados y que somos parte de esa completa restauración y de la resurrección, todos nosotros vamos a ir a Sión, a Jerusalén, hermanos. Y vamos a ir y vamos a estar escuchando la ley, la cual es palabra de Jehová. La Torá la vamos a seguir estudiando según este texto. ¿Ok? Y el otro que acabamos de mirar dice exactamente lo mismo. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos
y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni ensayarán más para la guerra. Entonces también va a haber paz, ¿verdad? Porque ¿quién es Jesús? Él es Melquisedec, ¿verdad? El rey de Salem, es decir, el rey de justicia, el rey de paz. Entonces no va a haber más guerra. Obviamente hoy en día tenemos guerra. Eso significa que estamos en la misma época, ¿verdad? Todavía no transcurren estas cosas. Entonces, por eso podemos tener confianza de que Miqueas y Isaías están hablando de tiempos postreros, cuando va a haber absoluta paz en el mundo, ¿verdad? Ok. Ok, entonces ahora con esta gráfica, fíjense lo que vamos a hacer. Lo que quiero enseñar es fortalecer el pensamiento, ¿verdad? De la perpetuidad de la Torá, así como lo he estado haciendo. Ya les demostré por lo menos 2 testigos y eso es todo lo que se requiere. 2 testigos, aunque hermanos, todos los profetas hablan de lo mismo, todos, de una restauración del milenio y cómo va a haber una completa restauración donde Zacarías dice que van a haber personas que van a ver a un judío, hermanos. No dicen un cristiano, dicen un judío. Y van a tomarlo por sus vestiduras y le van a decir, hey, llévanos y enséñanos la palabra de Dios, la ley. ¿Ok? Entonces hay mucho de qué hablar. Simplemente les estoy dando una idea. Entonces miramos la perpetuidad de la Torá en 3 épocas o en 3 segmentos de la historia. Primero la miramos antes de Jesús, que la ley o la Torá existía. Miramos durante el ministerio de Jesús, que Jesús mismo guardó la ley de Moisés y enseñó a otros a guardarla. Y luego miramos después de la resurrección de Jesús, ¿ok? Después de la resurrección de Jesús, que aún se va a llevar a cabo la ley, la Torá. ¿Ok? Eso lo vamos a mirar. Antes de Jesús, obviamente sabemos que antes de Jesús, ¿verdad? El pueblo de Israel, bajo la instrucción de Moisés, recibieron la palabra de Dios, que es la ley de Moisés, que se conoce, perdón, como la ley de Moisés y que es sinónimo de la ley de Dios. Con tan solo leer, ¿verdad?, todo el Salmo 119 nos damos cuenta de la perfección de la palabra de Dios, la ley de Moisés, cómo cada uno de estos reyes se deleitaba en la palabra de Dios, querían la Torá, necesitaban de la Torá para vivir, para ser sabios, para ser inteligentes, para poder guiar al pueblo, para poder acercarse a Jehová. O sea, la ley de Moisés o la ley de Dios nos ayuda, nos conecta, ¿verdad?, a ese Dios quien la dio. Es un enlace. Estaba mirando a un muchacho que se llama el Moré Esar Cancel. Dice que la Torá, la ley de Moisés, es un enlace, es decir, los mandamientos de Dios son un enlace, nos conectan con el Padre, nos conectan con Dios, nos amarran a Él, ¿verdad? Por eso es que usamos los tzitzits, porque los tzitzit son una representación del nombre de Dios y de sus mandamientos, ¿verdad? Que es un enlace, estamos atados a él, ¿verdad? Tenemos we have a relationship with strings attached, ¿verdad? Para los que entiendan eso. Dice el Salmo 119, versos 142 y 144. Tu justicia es justicia eterna, fíjense. Tu justicia es justicia eterna, ¿ok? Y tu ley, la Torá, es la verdad. Justicia eterna son tus testimonios, ¿ok? Dame entendimiento y viviré. Ok, entonces, si la justicia de Dios es eterna y sus testimonios son justicia, ¿verdad? Son eternos. La justicia eterna son los testimonios de Jehová.
Pero fíjense cómo dice acá en 1 de Reyes 2:3. Este es el rey David hablando a Salomón. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Entonces, estos testimonios son eternos. Justicia eterna son tus testimonios, porque la justicia es eterna. Y la justicia está escrita en los testimonios de Dios. Hay una conexión, ¿se fijan? Es eterna la justicia de Dios y la justicia proviene de sus testimonios y los testimonios están escritos en la ley de Moisés. ¿Se fijan, hermanos? Todo está conectado. No es que la gente quiere desconectar estas cosas. Todo es conectado, todo es lo mismo. El evangelio, la Biblia, todo es lo mismo. Son las sagradas escrituras, es lo mismo. Todo proviene de Dios. Además, si la justicia de Dios es eterna y la ley, o sea, la Torah es verdad, cuando algo es verdad, especialmente cuando proviene de Dios, porque de Dios proviene la verdad, hermanos, es imposible que se caudique porque Dios es eterno. ¿Se fijan? Y si Él es eterno y Él es la verdad, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cómo puede ser que puede caudicarse la verdad? La verdad nunca se caudica, la verdad es para siempre, la verdad nunca deja de ser. Es decir, si algo es verdad ayer, esa verdad tiene que ser verdad hoy y mañana también, porque la verdad es para siempre. La verdad no cambia y especialmente cuando una verdad proviene de Dios, ¿se fijan? Es imposible que la Torá, que es verdad y es palabra de Dios, tenga caudicidad. Fíjense cómo dice en Eclesiastés, aunque tal vez no está hablando directamente de la Torá, pero está hablando de todo lo que Dios hace. Y obviamente una de las cosas que Dios hizo es la Torá misma, ¿verdad? Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. La perpetuidad de la Torá, fíjense aquí en Eclesiastés. Sobre aquello que no se añadirá, ni de ello se disminuirá. ¿Qué dice de la Torá? Que no debemos quitar ni añadirle. ¿Se fijan? Entonces, aquí mismo nos está diciendo que la Torá, la ley de Dios, es perpetua. La palabra perpetuo significa por siempre. Estaba mirando en el Strong's y dice básicamente por la eternidad. Es lo que escribieron como una de las definiciones de perpetuo. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres, ¿verdad? Ok. Miramos también antes de Jesús, todo esto es antes de Jesús. Obviamente los Salmos, Reyes, todo está en el Antiguo Testamento. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, de Jehová, perdón. Entonces aquí dice que el pueblo de Israel debe de obedecer a Moisés para siempre, ¿verdad? Y aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. ¿A quién? ¿A quién debemos creer para siempre? Los escritos de Moisés. ¿Se fijan? Entonces, si el punto era que Moisés simplemente, los escritos de Moisés iban a venir a ser caudicados o tener un fin, entonces, ¿por qué dice para siempre, verdad? Los mismos escritores que escribieron esto utilizan la palabra para siempre. Y obviamente para siempre, ¿qué significa? Eso se lo dejo a ustedes. ¿Ok? Y esto es en referencia a Lucas 24:27. Después lo vamos a mirar acá, más adelante. Ahora, durante el ministerio de Jesús. Entonces miramos pues que antes de Jesús, la Torah era perpetua, ¿verdad? Ahora, durante el ministerio de Jesús, vamos a mirar qué es lo que dice. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos,
conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora, yo sé que tal vez digan, no, pues esto no tiene mucho sentido, no tiene nada que ver con la perpetuidad de la Torá. En realidad sí, porque estamos hablando de Jesús y de los padres de Jesús, José y María. Y lo que ellos estaban haciendo conforme a la Moisés, estaban presentando a Jesús, tal y como dice la ley de Moisés, y también cumplieron los días de la purificación de ellos. Amén, según Levíticos. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo podemos decir que la Torá dejó de ser si lo estamos mirando que Jesús tuvo que cumplir aún los mandamientos que estaban escritos en ella durante su ministerio, desde su nacimiento? All right. Si eso no es suficiente, veamos acá. Me gusta utilizarlo, ¿verdad? Porque dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que os guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí podemos, pueden buscar en otra versión. Esta es la Reina Valera 1960. Y de todas formas nos da la idea de que cuando los escribas y los fariseos se sientan, ¿verdad? En la silla de Moisés, cuando enseñan al pueblo, hermanos, todos sabemos esto, ¿verdad? Ahora, que ellos solamente leían de la ley de Moisés. Por eso Jesús les dice, hagan lo que ellos os digan que guardéis y guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo que no debemos hacer es lo que ellos hacían, hermanos. Porque dice más adelante, si ustedes leen todo ese capítulo 23, van a estar mirando que ellos, es decir, los fariseos y los escribas, añadieron mandamientos de hombres que van en contra de la voluntad de Dios, que chocan con la ley de Moisés. Amén. Entonces, por eso Jesús dice que lo que ellos hablan desde la cátedra de Moisés, mientras ellos están enseñando al pueblo, eso sí lo deben de hacer. Y le está hablando a toda la gente y a sus discípulos. Amén. Obviamente también nosotros somos discípulos de Jesús. ¿O qué acaso Jesús estaba judaizando nomás a sus discípulos? Entonces Jesús era, no, ya no vamos a meter ahí. Bueno, si ustedes miran en otra versión, van a mirar que dice de esta forma. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que él os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Cuando dice todo lo que él os diga, se refiere a Moisés. Entonces, de todas formas, aún en esta versión, la Reina Valera 1960, nos da la idea de que Jesús está hablando de que debemos obedecer todo lo que sale de la ley de Moisés. Hablando de los discípulos y de la gente. ¿Se fijan? Entonces miramos antes, cuando era niño Jesús, ¿verdad? Cuando nació, él tuvo que cumplir con la ley de Moisés. Durante su ministerio ordena a sus discípulos a que guarden lo que Moisés escribió. Y luego en Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, como acabamos de leer antes. Otra vez, ¿verdad? Miramos que Jesús mismo está diciendo que la ley sigue siendo durante el ministerio de Jesús. Vamos a mirar también después de la resurrección, y hay muchos textos más, simplemente estoy dando una idea, es todo lo que estoy haciendo. Obviamente podemos leer Hechos capítulo 21, ¿verdad? Como muchas veces lo hemos leído, creo que es el versículo 17, no recuerdo cuál es, pero se los he enseñado muchas veces, es en Hechos, déjenme lo busco, porque siempre se me olvida ese texto, pero debe de estar ya en mi mente. Disculpen. Hechos, creo que es 21:17. Ya, 18. Hechos 21:18, donde miramos que Jacobo le dice a Pablo que haga esto, ¿verdad? Que haga cierta
cierta tarea, ciertos sacrificios, cierta purificación, para enseñar y demostrar al pueblo que él también andaba ordenadamente guardando la ley de Moisés. Pero aquí miramos, ya leímos en Isaías 2, 1 al 3, ¿verdad? Que dice que porque de Sión saldrá la ley o la Torá. Entonces miramos que aún después, en el milenio, vamos a estar guardando la Torá. En Apocalipsis, por si no me creían, el 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero la interlineal, si ustedes la leen, dice así, Macarios ho poieu o entole. No sé si dice así. En la interlineal dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos. ¿Ok? Y hay otras versiones, ¿verdad? Simplemente que la Reina Valera utiliza bienaventurados los que lavan sus ropas, el cual también es una frase, ¿verdad? Que significa guardar los mandamientos de Dios. Entonces, de todas formas, hermanos, obviamente los mandamientos de Dios siempre han sido los mismos. Ahorita vamos a mirar un poquito más de esto, pero ahí está. Miramos que antes, durante y después, hasta en Apocalipsis 17, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Se fijan cómo miramos esto, Mateo 5:18, tener relación con Apocalipsis 17? Porque está hablando de los profetas. Los profetas son, hermanos, desde Moisés hasta Juan, ¿verdad? Y ahorita vamos a mirar lo que significa eso. Pero entonces miramos cómo los profetas mismos están anunciando cosas que ni siquiera se llevaron a cabo hasta el Apocalipsis. Amén. All right. Obviamente, este es otro que hemos enseñado anteriormente, ¿verdad? Durante esta serie, de cómo la base principal de los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento, hermanos, es el Antiguo Testamento. Fíjense. Entonces, existen aproximadamente 250 textos directos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, aunque realmente son más. Ahorita estaba mirando que eran 930 textos directos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero también existen alrededor de 1000 alusiones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Esto es solamente una idea. Vamos a mirar aquí, ¿verdad? De cómo proviene de Moisés y de los profetas. Romanos, es más, ahorita les voy a enseñar otra gráfica. Pero se fijan, Romanos 7:7 está basado en Éxodos 20:17 y Deuteronomio 5:21, que son los escritos de Moisés. Romanos 9:15, Éxodo 33:19, Romanos 9:17, Éxodo 9:16 y así. Se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 escritos o 7 versos que el apóstol Pablo utiliza del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, para dar a entender lo que él está hablando. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si la ley de Moisés está caducada, entonces, ¿por qué Pablo lo utiliza una y otra vez para tener autoridad de las palabras que él está diciendo? Fíjense aquí. En Mateo existen 102 versículos directos del Antiguo Testamento. En Marcos 39, Lucas 68, en Juan 49, en Hechos 96. Fíjense en Romanos, hermanos. En la epístola a los Romanos existen 75 versículos. 75 versículos del Antiguo Testamento para establecer Pablo lo que él estaba escribiendo a los romanos. Y lo curioso es que la gente utiliza Romanos para decir que ya la ley dejó de existir, que ya no es para los gentiles y que esto y lo otro, pero ¿cómo puede ser? Si Pablo mismo está utilizando
el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como base de sus enseñanzas. Es imposible. No, no es posible, hermanos. Entonces miramos que existen en total 937 versículos directos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y miles de alusiones. Alusiones significa, hermanos, que la idea del texto es lo mismo que ya se escribió, es decir, que el Nuevo Testamento, el fundamento del Nuevo Testamento son los profetas y los apóstoles, incluyendo a Moisés, porque Moisés era un profeta. ¿Se fijan? Entonces, estas alusiones a las que se refieren significan que los escritores del Nuevo Testamento no tenían ideas propias, no es algo absolutamente nuevo, simplemente ellos con el mismo espíritu que Dios habló a los profetas del Antiguo Testamento, es el mismo espíritu que está hablando ahora por medio de los apóstoles. ¿Amén? Ok, ahora lo que voy a hacer, voy a tratar de explicar por lo menos dos textos de aquí en adelante de cómo la gente utiliza estos textos para decir que la ley de Moisés ya se terminó o ya dejó de existir o ya no es para nosotros y todo eso. Vamos a leer ahí en Mateo 11, 12 al 13, que es una referencia, o tenemos una referencia en Lucas 16, 16 que dice lo mismo. Dice de esta manera Mateo 11, 12 al 13. Dice, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y yo sé que ustedes han escuchado tal vez esto, ¿verdad? Porque muchos dicen que esta frase, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, esta palabra hasta significa el fin para ellos. Es decir, que ya la ley dejó de existir hasta Juan. Pero es tan sencillo y es tan controversial, porque entonces, si la ley hubiera acabado con Juan, entonces, ¿por qué Jesús lo miramos guardando la ley después de Juan? Porque Juan fue decapitado, ¿se acuerdan de eso? Y muere, pero aún todos estaban bajo la ley. Entonces, ¿qué era el ministerio de Juan? ¿Cuál era el propósito de Juan en realidad? ¿Verdad? Porque si estamos diciendo que este texto está diciendo que la ley y los profetas fueron hasta Juan y ya se terminó la ley de Moisés, ya empieza la dispensación de la gracia bajo Jesús y todo eso, hermanos. ¿Por qué pues Jesús estaba guardando la ley? ¿Y por qué Jesús le estaba enseñando a sus apóstoles y a sus discípulos y a la gente, según Mateo 23, que guardaran la ley de Moisés, que hicieran la ley de Moisés? Es ilógico, ¿verdad? Es una controversia muy grande. Entonces, ¿qué es realmente lo que vino a hacer Juan? ¿Verdad? ¿Qué es lo que realmente significa este texto, este versículo? Lo que realmente significa este versículo, hermanos, es que hubo un punto de transición. Eso sí hubo. Hubo una transición, es decir, que ya después, en mi punto de vista, ¿verdad? Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, significa que ellos fueron los últimos profetas o los últimos escritores de la revelación de lo que Jesús iba a llevar a cabo. Porque el mismo Juan como profeta dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Apuntando a Yeshua, a Jesús. Entonces a eso se refería, hermanos. Que todo lo que esos profetas estaban hablando se trataba de Jesús. Por eso dice que porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Vamos a mirarlo de otra forma. Dice Donald Hagner. Dice, la totalidad de la actividad reveladora previa de Dios y la expectativa del fruto construida en los escritos del Antiguo Testamento culminan en Juan. Para Mateo, la ley y los profetas dan un testimonio unido de Jesús. Esta declaración no puede
entenderse en el sentido de que el propio Juan era el objetivo del Antiguo Testamento. Obviamente que no, sino que Jesús mismo dice que los profetas y la ley escribieron de él. Ya que ya ha sido identificado como el precursor de otra persona, pero que Juan sirve como una transición al nuevo y como tal se incluye aquí con el nuevo. El punto es que se ha alcanzado un punto de inflexión clave que distingue lo viejo de lo nuevo. Entonces es la revelación. ¿Se fijan? Y esto lo tomé de este libro, El Nuevo Testamento Valida la Torá, la edición máxima de Mackie J.K. ¿Ok? Vamos a mirar otro. Esto significa que toda la revelación del Antiguo Testamento se considera preliminar a la venida de Jesús. Es interesante que se dice que la ley profetiza tan bien como los profetas. Ambos tenían su origen en Dios y ambos transmitían la palabra de Dios a las personas. De hecho, ambos transmitieron la auténtica palabra de Dios, pero Jesús está diciendo que ambos fueron de duración limitada. Ambos hicieron su trabajo hasta la venida de Juan, el heraldo del Hijo de Dios encarnado. ¿Ok? De Dios encarnado, en quien vino la revelación definitiva. Hasta tiene la fuerza de hasta Juan, pero no más allá de él. Esto no significa que ahora que Juan ha llegado, la ley y los profetas puedan ser descartados. Toda la revelación cristiana insiste en el significado continuo tanto de la ley como de los profetas. Pero hasta el ministerio de Juan, la ley y los profetas eran la suma de la revelación divina. Nada se puede poner al lado de ellos. Jesús está diciendo que con su venida ha amanecido una nueva era. La ley y los profetas ya no son la revelación, que es la clave de todo lo demás. La revelación hecha en Cristo es la clave de la revelación en la ley y los profetas. O sea, Jesús es el clímax, ¿verdad? Del cumplimiento de la ley. Amén. Entonces, podríamos decir que si vienen otro, por eso Pablo decía, ¿verdad? Que si alguien más viene con otro evangelio, que no es el de vosotros, entonces sea anatema. Es lo mismo, simplemente que aquí la revelación del Antiguo Testamento se estaba culminando con la revelación de Jesús, ¿verdad? Porque Juan introduce a Jesús mismo. Amén. Como el cordero, como el Cristo. Eso es a lo que se refiere. Entonces ahora lo que voy a hacer, vamos a utilizar otro texto en Romanos 1 al 4, donde también la gente utiliza este versículo para decir que ya se terminó la ley. Ya, vamos a leerlo. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjense aquí cómo dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, la gente toma un texto y hace una doctrina de ese texto y leen este versículo 4 de Romanos 10 y dicen, ya ves, aquí dice porque el fin de la ley es Cristo, es decir, ya la ley fue hasta Cristo, ya nosotros vivimos bajo la gracia y y el otro, ¿verdad? Bueno, la palabra fin aquí, pongan atención aquí, la palabra fin aquí es la palabra telos en el griego, ¿ok? Telos. Entonces vamos a mirar, vamos a comparar si la palabra telos en Romanos 10, 1 al 4 es diferente a 1 de Timoteo 1, 5, donde también se utiliza la palabra telos de una forma distinta. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí es telos. Ustedes lo pueden mirar también. Entonces, telos puede significar fin o puede significar propósito o metas. Pero entonces,
Si utilizamos la misma lógica que utilizamos acá de fin, digamos que dice, pues el fin de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que según Timoteo 1:5, si es el fin del mandamiento del amor, entonces ya no hay necesidad de amar. Estamos utilizando la misma lógica, ¿se fijan? Porque celos significa fin, ¿verdad? Según ellos. Entonces, si celos significa fin, entonces aquí también en 1 Timoteo está diciendo que el fin de este mandamiento es el amor. Entonces ya no hay necesidad de amar porque ya se acabó, ya es el fin del amor. Eso no tiene ningún sentido. Amén. Porque el amor nunca deja de ser. Entonces, ¿qué es realmente lo que está diciendo con la palabra fin? ¿Qué se refiere con celos? ¿Por qué los escritores en el español utilizan la palabra fin? ¿Verdad? ¿Con cuál fin utilizaron la palabra fin? Vamos a leer este comentario. También viene de ese mismo libro del Nuevo Testamento Valida la Torá. ¿Ok? Para que vean que no estoy tratando de robarle nada a nadie. Dice, cuando el apóstol Pablo le comunica más tarde a su discípulo Timoteo acerca de telos para Angelias, esto no debe entenderse en absoluto como la terminación de nuestra instrucción, sino que el objetivo, la meta, el objetivo de nuestra instrucción es el amor de un corazón puro y una buena conciencia y una fe sincera. Otras representaciones válidas incluyen el objetivo de nuestro cargo, el objetivo de lo que estamos instando, el mensaje o incluso el propósito del mandamiento. Entonces, el propósito del mandamiento, ¿verdad? De nuestra instrucción es el amor. Telo se refiere al propósito o al enfoque de la instrucción de alguien en la fe. Y en lo que respecta a Romanos 10:4, tal meta o propósito educativo para comprender al Mesías sería más apropiado para agregar a los componentes positivos previstos por celos. Sin embargo, en la estimación válida de Wright, se acerca a telos en Romanos 10:4 desde la perspectiva de que Yeshua es el clímax de la Torá o el fin. Entonces, aquí en Romanos 10:1 al 4, digámoslo de esta manera. Oh, si lo tengo acá, déjame ver. Ok. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el propósito o la meta o el clímax de la ley es Cristo. O sea, la ley, lo que ha hecho la ley de Moisés, es que apunta hacia Jesucristo, nos enseña, nos revela a Cristo. Ahora, si leemos Lucas 24:27, tiene más sentido Romanos 10:1 al 4. Porque dice en Lucas 24:27, y comenzando, estas son palabras de Jesús, después de la resurrección, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando Jesús en la resurrección iba caminando con unos hombres que le estaban diciendo lo que había sucedido? Pero dice que comenzando desde Moisés y los profetas, dice que les declaraba en todas las escrituras. ¿Cuáles eran todas las escrituras en el tiempo de Jesús? El Antiguo Testamento. Entonces, todas ellas apuntan el propósito de la ley, el propósito de los profetas es Jesús. Es a lo que se refiere Romanos 10:1 al 4. No que Cristo es el fin, ya se acabó la ley, ¿verdad? Y Juan 5:46 dice lo mismo. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Ok? Ahora tiene más sentido Romanos 1 al 4. Último, Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Romanos 10:4? Que la ley nos dirige a Cristo, que la ley, el propósito de la ley es Cristo, la meta, the goal of Christ, the goal of the law is Christ. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa, más bien, ¿verdad? Romanos 5:13, vamos a mirar ahora para finalizar. Ok, en esta sección lo que quiero tratar de explicar es aún la perpetuidad de la Torá y cómo es que la vemos, cómo la podemos entender de otra forma, con otro punto de vista. Es todo lo que estoy haciendo con Romanos 5:13. Ok. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y hermanos, esta frase han resultado miles y miles de comentarios y de preguntas de a ver de qué se trata. Yo estuve leyendo varios comentarios, ¿verdad? De predicadores cristianos mayormente, ¿verdad? Y todos dicen que antes de Moisés no había ley. Todos dicen eso. Que la ley vino, ¿verdad? Hasta Moisés, porque es lo que dice en Romanos. Si hubiera puesto todo el texto en Romanos 5:13 en adelante, menciona a Moisés. Tal vez eso hubiera hecho, disculpen. Ahí ustedes lo pueden ver después. Simplemente voy a parafrasear lo que quiero decir. Básicamente lo que la gente dice o piensa es que la ley existía, la Torá, es decir, simplemente desde Moisés hasta Juan, ¿verdad? Básicamente. Pero si decimos, pues, si tomamos este texto tal y como dice, ¿verdad? En la Reina Valera 1960, entonces si no hay ley, no se puede inculpar de pecado, ¿verdad? Porque dice, pero donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. ¿Por qué? Si en tu casa o en tu trabajo o donde quiera que estés, en cualquier ámbito, si no existieran leyes o instrucciones en tu casa, entonces tú no puedes culpar a tu hijo de que te desobedeció, que hizo algo en contra de ti, porque tú nunca le has dicho que, o le has prohibido, o le has dicho que haga ciertas cosas. Por ejemplo, si tú nunca le dices a tu hijo o a tu hija que saque la basura, por ejemplo, ¿verdad? Y tú estás esperando que ese hijo tuyo o hija tuya saque la basura repetidamente todos los días, pero tú no le dijiste, entonces tú no le puedes inculpar, ¿verdad? De que te está desobedeciendo, porque tú nunca le has dicho eso. Y eso existe en todos los ámbitos, en la casa, en el trabajo, en el gobierno, ¿verdad? Si no hay ley, si nadie te dijo que no hicieras o hicieras algo y no lo haces, no te pueden inculpar, no te pueden decir que estás transgrediendo la ley, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, ¿cómo puede Dios, el juez de toda la tierra, juzgar al mundo si no hay ley? Entonces, todos seríamos inocentes. Y tal vez por eso mucha gente desea no tener la ley de Dios. Mucha gente desearía, aún cristianos, ¿verdad? Desearían no tener la ley de Dios para así no ser inculpados de pecado. ¿Ok? Pero si ellos dicen, los comentaristas que estuve mirando, ¿verdad? Y otras personas dicen que no había ley antes de Moisés, sino hasta Moisés. Dice en 1 Juan 3:4 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. Amén.
Entonces, el que comete pecado, se le inculpa de pecado porque quebró la ley. Amén. Pero les voy a demostrar que en realidad la ley de Dios es perpetua. Es el punto de este mensaje, de esta última capítulo, ¿verdad? Porque si la ley de Dios no existía, ¿cómo puede Dios inculpar de pecado a la gente que pecó en los tiempos de Noé, en el diluvio? ¿Qué acaso Dios no los inculpó de pecado? ¿Verdad? Dice aquí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero si no, Dios no les había dicho, si no había ley, entonces no se les puede inculpar de que estaban haciendo maldad. Entonces, ¿por qué dice que Jehová miró que ellos estaban haciendo maldad? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre el faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta todo, ¿verdad? ¿Cómo pudo Dios haber juzgado a la humanidad tan severamente si no había ley? ¿Verdad? Porque estamos leyendo, se fijan, hermanos, en las contradicciones. Porque, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, si en Génesis 6 no tenían ley, entonces no se les pudo haber inculpado de pecado. Pero ¿por qué Dios los inculpó, pues? Los inculpó porque sí había ley. Sí había ley. Amén. Les voy a dar unos ejemplos. Fíjense, Génesis 4, 1 al 7 nos dice que Caín y Abel, hermanos, conocían las ofrendas de Jehová, porque los dos estaban ofreciendo ofrendas a Jehová. Entonces, miramos que las ofrendas son parte de la ley de Dios, especialmente en la ley de Moisés. ¿Por qué las vemos pues acá antes de la ley de Moisés y Moisés ni siquiera había existido? Ese es Génesis 4. Amén. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que ellos sabían cuáles ofrendas eran agradables a Dios? ¿Verdad? Ellos sabían porque Dios inculpó a Caín de hacer lo malo, de traer ofrendas que a Dios no le agradaban. ¿Verdad? Obviamente, Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, les había hablado a Caín y a Abel y a Adán y a todos los que estaban ahí y les había dicho, les había dado ley, una ley, por decir así, instrucciones. Les dio instrucciones de lo que era permisible y lo que no era permisible. Porque entonces Dios, si no hay ley, no se inculpa de pecado, ¿verdad? Entonces, obviamente tenían que haber tenido ley. Entonces, cuando Caín, después que a Dios le desagradó la ofrenda de Caín, ¿verdad? Caín invita a Abel al campo y lo mata. Ahí miramos otra ley. ¿Por qué Dios culpó de matar? Se me olvidó decirles. Inculpar significa es acusar a una persona por algún delito de pecado. ¿Ok? Eso es lo que significa inculpar, acusar a alguien por un delito. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Inculpó a Caín por no traer las ofrendas adecuadas según lo que Dios había instruido y luego lo inculpa de haber matado a Abel. Entonces, si no había ley, ¿cómo lo podía inculpar? No podía. ¿Se fijan? Entonces, por eso estoy diciendo que la ley de Dios es perpetua. De alguna otra forma, oralmente, mentalmente, en la conciencia del ser humano, en el corazón, en el espíritu que Dios nos dio,
existe una moralidad en la conciencia del ser humano, ¿verdad? Aunque no existan leyes en esa sección de ese mundo, por ejemplo, la gente que vive en las Amazonas, ¿verdad? En las afueras de todo, en las etnias que existen afuera, que no viven bajo las leyes actuales de donde viven, ¿verdad? En ese país. De todos modos, ellos saben conscientemente, hermanos, me imagino, ¿verdad? A menos que tengan la conciencia cauterizada, que es malo matar, ¿verdad? Pero yo supongo que Dios les había dado ordenanzas, les había dado la Torá a Adán, ¿verdad? Porque Adán también, obviamente, caminó con Dios, conocía a Dios, ¿verdad? Había recibido instrucciones. Es más, Dios le dio la primera instrucción a Adán, ¿verdad? Que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue una instrucción, era una ley. Dios mío. ¿Cómo es que conocía Noé cuando se le instruyó de los animales limpios e impuros que miramos en Levítico? ¿Cómo sabía él, hermanos? Obviamente porque había una ley, habían instrucciones que Jehová le había dicho ya a Noé, pues era profeta, ¿cómo no iba a saber? Abel era profeta. Entonces, ¿cómo conocía en hacer diferencia entre lo limpio y lo impuro? Porque Dios le había dicho, había ley, había Torá. Si no me creen, vamos a continuar. Bueno, en el caso de Faraón con Sara, ¿se acuerdan cuando Abraham there was a famine in the land? Había escasez en Canaán, ¿verdad? Y Abraham se regresa o se dirige a Egipto y le dice a su esposa, ¿verdad? Sarai, le dice, oye, reconozco que eres una mujer muy hermosa y cuando entremos a Egipto, ¿verdad? Estos hombres van a querer, te van a desear y me van a matar a mí y esto y lo otro. Entonces le dice a Abraham a Sara que le diga que son hermanos, ¿verdad? Entonces Faraón toma a Sara como su mujer, ¿verdad? La tomó, posiblemente tuvieron relaciones, no sé, y Dios inculpó a Faraón de haber tomado una mujer casada, ¿verdad? Lo inculpó a él, tanto que se enfermaron todos ellos. Entonces, Faraón se da cuenta de lo que hizo, de la perversidad que causó por causa de Sara, aunque ni siquiera sabía que realmente era esposa de Abraham. Él pensaba que era su hermana, por eso la tomó. Pero entonces, ¿cómo podemos saber cuando ustedes leen Génesis 12, cómo es que Faraón, siendo un impío, un gentil, un pagano, ¿verdad? Que se creía Dios, ¿cómo es que él mismo sabe que el adulterio es malo si no había ley? ¿Y cómo se le puede inculpar de haber adulterado, ¿verdad? Si él no sabía eso, que era malo. No se le puede inculpar, pero Dios lo inculpó porque él sabía, él mismo lo dice. Él mismo va con Abraham y le dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Ahora Abraham tuvo que orar por el faraón para que sanara. Amén. Y lo mismo pasó acá con Abimelech, el caso de Abimelech con Sara. La misma historia. ¿Cómo es que Abimelech, verdad? Abimelech es el hijo, el padre del rey o algo así significa este nombre. Abimelech. El caso es que en el caso de Abimelech, hermanos, con Sara, él también la iba a tomar por la misma razón, porque era una mujer hermosa, ¿verdad? Y la tomó, pero dice que él no cometió adulterio con ella, sino que Dios le habló por medio de sueños y le dijo, hey, devuelve a la mujer porque es casada, ¿verdad? Y Dios lo iba a castigar, pero Abimelech le dice, pero tú sabes que no he hecho nada con ella, yo no la tomé, sino que con la inocencia de mi corazón la tomé porque él me dijo que era su hermana y el Señor lo perdona a Abimelech. Pero ¿cómo es que Abimelech sabía que el adulterio era malo? Porque había ley.
El pecado de Sodoma. ¿Por qué Dios inculpó a Sodoma? En Génesis 18 destruyó a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades intervecinas. ¿Por qué Dios, si no había ley, cómo los inculpó y los destruyó severamente? ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Fíjense, aquí nos va a dar más detalle. El hermano Carlos lo leyó el sábado durante el servicio. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Entonces, ¿cómo Dios los podía culpar de soberbia si ellos no sabían que la soberbia era mala? ¿Verdad? La saciedad de pan. Amén. Entonces abundaban para sí, ¿verdad? Pero no ayudaban al pobre. Dice, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Eran ociosos, robaban y mataban, pero no trabajaban. Y no fortaleció la mano del afligido, no ayudaban a los pobres y del menesteroso. ¿Qué acaso eso no se oye como amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y se llenaron de soberbia e hicieron abominaciones delante de mí. Obviamente las abominaciones que hemos escuchado también existían, ¿verdad? Como el homosexualismo, la bestialidad, ¿verdad? Tal vez tomaban animales y hacían cualquier abominación con ellos, la hechicería, todas esas cosas hacían estos bárbaros. Y cuando los vi, las quité. Entonces, ¿cómo puede Dios? ¿O cómo pudo Dios culpar de pecado o inculpar de pecado a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades si supuestamente no sabían? Amén. En Génesis 26:5 dice que Abraham guardó la Torá. En la Reina Valera 1960 dice la ley. Abraham guardó la ley, pero traducido es la Torá, ¿verdad? Y luego José también. José y la esposa de Potifar, en Génesis 39, esto es antes de la ley, todo esto, antes de la ley de Moisés. José, es más, la esposa de Potifar, hermanos, otra egipcia, pagana, ¿verdad? Ella sabía que era en contra de la ley querer acostarse con José, tener una aventura con José, era pecado. Ella sabía. ¿Por qué pues se estaba escondiendo de su esposo? ¿Verdad? ¿Por qué pues mintió? Porque ella sabía que era en contra de la ley, que era en contra de su conciencia o como lo quieran ver. De todos modos, ella sabía que el adulterio era malo. Y José también, por eso salió huyendo. Amén. Entonces miramos pues y analizamos diferentes puntos que nos enseñan que la palabra de Dios es para siempre y esto incluye su ley. La ley de Dios, la ley de Moisés es palabra de Dios y es verdad, según el Salmo 119. Comprobamos pues que la ley de Dios es constante, es perpetua y es eterna, así como lo es Él. Así es su palabra. Dios es eterno y todo lo que Él hace, según Eclesiastés, es eterno. Amén. Por eso dice también que ha puesto eternidad en el alma del ser humano, porque todo lo que Dios hace es eterno. Todo esto nos lleva a la realización que es mejor conocer la ley y las instrucciones del Padre para guardarnos de no ofenderle, sino más bien obedecerle de todo nuestro corazón. Amén. Mi deseo es que el Señor los bendiga a todos los que estén mirando este mensaje. Espero que sea de bendición y por lo menos pensar fuera de la caja. Think outside the box, ¿verdad? Y hacer estas conexiones sencillas para poder determinar y saber lo que estamos diciendo. Dios les bendiga.